Muchachos, ya ahí está. Si quiere, Daniel, iniciemos. Y ya. Listo. Buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el estudio de la invarianza de la escala mediante el método de cálculo integral en la medición de la calidad percibida de los servicios deportivos. Los integrantes son Cristian Fernández, Andrés Alexander Moreno, Luis Miguel Gómez y Daniel Morales. Bueno, en la investigación se prestó un nuevo método para el estudio de la invarianza de la escala de un problema importante como la investigación del marketing en la investigación de los servicios deportivos. Se usa un cálculo integral como una interpretación geométrica y se compara procesos para testear la invariancia de la escala analizando la investigación de Martínez y Martínez del 2008 sobre los consumos deportivos, mostrando unas diferentes conclusiones como la escala de 7 opciones y que es una invariante y la de 5 opciones que no lo es. Finalmente se ve pues las bondades y las limitaciones que tiene, digamos, que este test. La medición de la calidad percibida de los servicios deportivos ha tenido aportes en los últimos años, como por ejemplo la revista Testiscaire y la Tesiotra del 2006, donde proponen un modelo de medición de la gestión deportiva. Martínez y Martínez del 2008 estudian cuáles son las formas de representar óptimamente las contestaciones obtenidas buscando una libre respuesta que sea invariante, esto a través del modelo de ecuaciones estructuradas en el formato de 0 o 1 a 10, ya que si esta escala medida no es invariante, se puede producir una distorsión de los resultados estudiados porque las escalas usadas interaccionan con la medición. Martínez y Ruiz desarrollan también un test no paramétrico basado en la entropía y la dinámica simbólica, prácticamente lo llamaron de test, para analizar la invariancia de la escala. Pero ese test también tiene unos inconvenientes como es el tamaño de la muestra, que es la muestra mínima, que es el tamaño de esta muestra mínima, teniendo que analizar varios datos del estudio utilizando cada uno de los métodos. Se propone un nuevo método para el estudio de la invarianza que es la escala a analizar. Si existe una invarianza de la escala, esa escala, pues al medir la cantidad percibida, aplica un enfoque multimetódico. Prácticamente la definición de la invariancia de la escala como es una característica de los objetos que no cambian si la longitud de la escala se multiplica por el factor constante. Digamos, cuando hablamos de f de x, de a por x sobre k, que a y k son una constante, pues nos da como resultado f de x es igual a c elevado a la k, a por k elevado a la k es igual a c por k de f de x, donde c es también la constante. Escalando el argumento de la función por un factor constante como c, se produce un reescalamiento de la función por el factor constante c sobre el elevado a la k, que igualmente da la varianza s elevado a la 2 de cada una de la distribución, como la muestra n datos, o sea, un número, pues, como que dice que es reemplazable, donde vemos también, digamos, la función que es g, la sumatoria de n de i a 1 de f de x es igual a s a la 2. Por tanto, existe una invarianza de la escala a la varianza que se reescalaría la serie. Digamos, ya sería f de x es igual a c elevado a la k, a por x elevado a la k, donde s a la 2 sería una invarianza de la escala original. La varianza de la escala a nivel operativo transforma la respuesta de la escala distinta de la escala universal. Digamos que cuando hablamos de 0 y 1, que es donde empezaba la escala, la que habla Cochet y Aiken y Wetz,
Así que establece una comparación entre las dos respuestas, porque la forma de analizar la invariancia de la escala compara directamente, se compara entre la medida y la invariancia de las dos escalas, la escala, digamos, libre, que la llamamos escala A, y la escala con intervalos de 0 y 1, que sería la escala B. Si esto no, si esas no difieren, entonces no existe una invariancia entre las dos escalas. La limitante de las escalas y las varianzas podrían ser iguales, pero las respuestas de cada persona podrían ser invariantes. En la, en la medida de ambas son iguales, el valor de las desviaciones de las invarianzas sería cero. Eso podría decirse que las desviaciones podrían ser un error por ser cero. Estas distorsiones de la varianza de la escala B por la hipótesis de que es una igualdad de varianzas, eso se rechazaría, digamos en este caso. Pero no se puede ignorar el error cero porque obviamente persiste por implicar que la distribución de las respuestas de A fuera uniforme y perfectamente simétrica para poder balancear los errores de categorización si es positivo o negativo. Listo, compañero. Bueno, pues para el análisis de la invarianza de escala, pues se utiliza un método que es el de los mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico que se enmarca dentro de la optimización matemática, en que dados un conjunto de pares ordenados de variable independiente y variable dependiente y una familia de funciones, se intenta encontrar una función continua dentro de dicha familia. Y pues se busca que sea la que mejor se aproxime a los datos para obtener un mejor ajuste. En su forma más simple, intenta minimizar la suma de cuadrados de las diferencias en las ordenadas, llamadas residuos, y entre los puntos generados por la función elegida y correspondientes valores en los datos. Específicamente se llaman mínimos cuadrados promedio cuando el número de los datos medidos es 1 y se usa el método de descenso por gradiente para minimizar el residuo cuadrado. Desde mi punto de vista estadístico, un requisito implícito para que funcione el método de mínimos cuadrados es que los errores de cada medida estén distribuidos en forma aleatoria. Otra cosa que podemos resaltar es que la técnica de mínimos cuadrados se usa comúnmente en el ajuste de curvas, en varios problemas de optimización, y puede también expresarse los mínimos cuadrados minimizando la energía o maximizando la entropía. Hay varios métodos para analizar la invarianza de escala. Dentro de ellos está la comparación directa de medidas y varianzas, los modelos de ecuaciones estructurales, el análisis de entropía y la diferencia entre el área de dos funciones. Se pueden analizar ventajas y desventajas en cuanto a cada uno de estos métodos. Por ejemplo, en la comparación directa de medidas y varianzas, una ventaja es su simplicidad, pero sus inconvenientes o desventajas es que requiere que la distribución de la respuesta sea uniforme o perfectamente simétrica. Otra desventaja es que los datos agregados pueden admitir invarianza, aunque el patrón de respuesta sea invariable. En otro modelo, por ejemplo, en el análisis de entropía, una ventaja es que sin
asunciones sobre la distribución y naturaleza de los datos, pero una desventaja es el tamaño de la muestra superior a 10 veces el número de las particiones realizadas. También en este artículo se hizo el estudio sujeto a reanálisis de dos muestras aleatorias que se recogieron entre dos centros deportivos. En la primera muestra se tomaron 116 consumidores, que eran el 6% de los usuarios de los servicios, y el factor de imprecisión sobre la escala fue del 4.5%, lo cual dio un tamaño de muestra menor al 5%. Y esa muestra estaba compuesta de un 69% de hombres y un 31% de mujeres, durante un lapso de tiempo de experiencia de 31 meses. Ese estudio fue replicado en otra institución no tan importante y con el fin de comparar los resultados, manteniendo el tamaño de la muestra. Se obtuvieron 98 cuestionarios, los cuales el 60% pertenecían a hombres y un 40% a mujeres, siendo la media en el servicio 40 meses. De allí se sacaron unas conclusiones que ambos centros ofrecen diversas actividades físico-deportivas. El primero de ellos oferta 20 actividades. Además del servicio de alquiler de pistas, el servicio que ofrecen las actividades reducidas y actividades acuáticas. Los resultados fueron analizados en unas tablas en la cual se tiene la muestra parcial, la media en porcentaje, la varianza y la invarianza. Para eso se realiza una tabla donde se hace una comparación de medida directa entre medias y varianzas. Hasta ahí podemos continuar, compañero, por favor. Listo, entonces como tal, en la tabla del análisis de la entropía, que es en el del test, en este caso los resultados muestran como las escalas de 7 opciones de respuesta, tanto Likert como diferencial semántico, son invariantes y la replicación del d-test muestra resultados consistentes con los derivados de la primera muestra que se tomó. De nuevo, hay evidencias que favorecen la hipótesis de que existe invarianza de escala para las opciones de medición con 7 categorías de respuesta, pues como inicialmente lo determina este artículo. Y pues como tal, como conclusión del artículo, vemos que la invarianza de escala es una condición necesaria para que los instrumentos de medida utilizados no produzcan distorsión en la representación del fenómeno de interés. Por este motivo, hace impredecible su análisis. Cuando se utilizan escalas de medida que no coinciden con las escalas preferidas por los individuos para dar sus respuestas. Es un método pues propuesto basado en la limitación del área de entre dos funciones. Es una forma pues heurística y flexible para realizar ese análisis y que complementa los otros existentes. El otro es como un tipo de investigación que ha permitido demostrar medir la calidad percibida con escalas de Likert de 1 a 7 y diferencial semántico de -3 a +6. No produce sesgo en los resultados, es decir, existe invarianza de escala. Por lo contrario, la escala de Likert de 1 a 5 sí interactúa con las respuestas de los individuos, por lo que contamina la medición de su percepción de calidad, aunque más investigaciones son necesarias para establecer si estos resultados pueden considerarse como norma. Se puede afirmar que los individuos prefieren dar sus evaluaciones de calidad sobre una referencia de 10 puntos. Más sin embargo, como mostró en este artículo, que tomó como ejemplo parte deportiva, asimismo se puede tomar cualquier otra escala de rutina.
que vemos como a diario cotidianidad. Entonces, pues esa es nuestra presentación del artículo tomado para el cálculo integral.